Una vez en esta zona, les decía, encontramos las dos fosetas. Las que tienen que ver, la anterior es para la glándula sublingual y la posterior es para la submandibular. ¿Sale? Y entonces, podemos decir entonces que les decía que esta línea es la que divide nuestra cavidad oral. Todo lo que está por arriba de esta línea es perteneciente a la cavidad oral, todo lo que está por debajo es por fuera de la cavidad oral. Entonces, la glándula salival sublingual pertenece a la cavidad oral, la glándula submandibular está por fuera de la cavidad oral. ¿Sale? Esto con respecto a nuestra cara interna de nuestro cuerpo mandibular. ¿Alguna duda? No, profe. Vamos a hablar entonces de los bordes. Decíamos que nuestro cuerpo tiene 4 bordes. Un borde superior o alveolar, un borde inferior o metoneano y 2 bordes laterales. Los bordes laterales prácticamente no van a estar, digamos, definidos de manera concreta. Los bordes laterales que estarían acá prácticamente van a estar fusionados o en unión con el borde anterior de la rama. O sea, no hay una distinción específica. Aquí tendría que estar el borde lateral y prácticamente es continuidad con el borde anterior de la rama mandibular. Tanto el borde lateral derecho como el borde lateral izquierdo. ¿Sale? Luego, nuestro borde inferior o metoneano es el borde más grueso de nuestro cuerpo mandibular. Veanlo, prácticamente ¿sí? Es muy grueso, es bastante grueso. Y esto es porque prácticamente aquí está la mayor concentración de hueso compacto de todo el hueso. Es la parte más rígida estructuralmente de nuestro cuerpo mandibular, para que pueda incluso recibir algún golpe como protección. Entonces aquí el borde inferior es grueso, redondeado, vean, grueso, redondeado y bastante ancho con respecto a los demás bordes de nuestro hueso. Y esto es porque tiene gran cantidad de hueso compacto en su interior. El borde más importante de todos estos 4, evidentemente, tiene que ser el borde alveolar, porque aquí es donde vamos a encontrar todos estos pequeños cajetitos denominados alvéolos. Y estos alvéolos es donde van a formarse la arcada inferior, donde van a estar insertados prácticamente cada uno de los 16 órganos dentarios inferiores. Recordemos que las terceras molares son órganos que la mayoría de las veces no erupcionan de manera adecuada porque, puesto por evolución, ya la mayoría de nosotros no necesitamos, no tenemos espacio, ya se redujo, y dos, porque pues, por la alimentación que tenemos ya no necesitamos en gran cuantía estas terceras molares. Estos alvéolos, si los vemos acá, es donde más se concentra, donde se concentra la mayor cantidad de tejido esponjoso, de hueso esponjoso. De toda nuestra mandíbula es donde más encontramos cantidad de hueso esponjoso. Aquí hay algo importante que ustedes deben de entender, es que la unión entre el diente y el alvéolo no es una unión física rígida, es una articulación como tal. Ejemplo, ustedes van a trabajar, para que el diente esté colocado en su lugar, las raíces van a entrar como espigas, como una pequeña uña dentro del alvéolo. El tejido esponjoso va a rodear esa espiga, esa raíz, pero para que nuestro diente se mantenga en su posición, tiene que haber una estructura alrededor ligamentosa que se denomina ligamento periodontal, que va prácticamente alrededor de nuestro diente. Esto hace la diferencia entre lo que es una fijación no dinámica a una fijación dinámica mediante una articulación. La unión entre el diente y el alvéolo es una articulación especial denominada gónfosis. Gónfosis con G. Gónfosis. ¿Por qué es importante? Porque incluso ustedes pueden percibir, si ustedes tocan cualquiera de sus dientes y lo agarran con sus deditos, pueden hacer su diente tiene un ligero movimiento. Y esto es porque la fijación no es rígida, es dinámica. Esto es importante porque cuando ustedes tengan que realizar extracciones o cirugías dentoalveolares, es decir, como una extracción,
Si ustedes piensan que no es lo mismo, ¿no? Yo te dijera, Andrea, a ver, Andrea, vamos ahí en el salón, imaginemos que estamos en el salón y vemos que hay un clavo ahí pegado y que nos estorba para trabajar. Le digo, Andrea, a ver, Andrea, quítame ese clavo. O sea, Andrea va a agarrar unas pinzas, un martillo, lo que sea, y si ese clavo tiene años ahí pegado y está pintado, pues en un inicio no va a poderlo quitar, ¿no? Y va a tener que meterle toda su fuerza de mujer sota para tratar de jalar y sacar ese clavo. Y en una de esas es tanta la fuerza dinámica que incluso va hasta venirse con un pedazo de concreto o del cemento de la pared para dejar un hoyo. Eso sucede porque son estructuras no dinámicas, son estructuras estáticas. En el caso de los dientes, la unión entre el diente y su alveolo es una unión dinámica donde nosotros, si solamente aplicásemos gran cantidad de fuerza para poder extraer este órgano dentario, o sea, literal, como si fuera un clavo, agarramos el force y órale, vas para afuera, corremos el riesgo muy grande de poder lastimar este alveolo que está formado por tejido esponjoso, el cual es muy débil, muy lábil. Y recuérdate que el objetivo de la estomatología no solo es, bueno, si el diente ya no tiene mayor forma de ser salvado, o sea, ya no hay cómo poder salvarlo, hay que extraerlo, pero hay que reemplazarlo con una prótesis, con una prostodoncia. Y para que esa prostodoncia tenga un adecuado funcionamiento, necesita un anclaje óseo, un puente fijo, un puente removible, un implante, debe tener una adecuada fijación ósea. Pues cuando tú lastimas en demasía este alveolo por una extracción dental, lo que va a generar es que esa lesión genere resorción ósea, que el alveolito se compacte y se deprima, se pierda ese tejido óseo, ¿sale? Lo que ustedes deben de entender entonces cuando hagan una extracción dental es que van a generar una luxación, es decir, van a separar las superficies articulares entre el diente y el alveolo, entre la mandíbula. Y entonces para eso lo primero que tendrían que hacer en la cirugía, en la extracción dental-alveolar, es primero retraer la encía con un instrumento especial denominado bisector o periostótomo, lo introducen en esta zona y van retrayendo primero nuestra encía, separar la encía. Después, una vez que separan la encía, ya tendría que quedar expuesto nuestro ligamento periodontal y entonces con un instrumento denominado elevador lo van a introducir en esta zona para ir separando el ligamento periodontal de nuestro órgano dentario, desde lo más superficial hasta lo más profundo. Y entonces esa separación, una buena extracción, cuando el órgano dentario no tiene otro síntoma patognomónico de anquilosis o postendodoncia o una infección muy severa, una buena extracción dental solo se realiza mediante el uso de un elevador, que es como un pequeño picahielo, supongo que algunos de ustedes ya lo habrán visto. Entonces hacen la separación aquí de la raíz. Una vez que está completamente bien separada de su ligamento periodontal, simplemente el diente va a salir de manera habitual. Puede haber complicaciones, siempre las hay. El forceps lo que hace es una pinza especializada que se introduce entre las paredes del órgano dentario y el alveolo y generan una presión dinámica más fuerte. Pero lo ideal siempre es que ustedes realicen extracciones dentales solamente utilizando el elevador para evitar el daño o generar el daño mínimo hacia nuestro alveolo. ¿Sale? Bueno, por el cuerpo es todo lo que hemos platicado, lo más importante. Vamos a hablar entonces ahora de nuestra rama mandibular. La rama mandibular, les decía, son dos, igual, una derecha y una izquierda, y lo mismo, tiene una forma un tanto cuadrilátera, o más bien un tanto rectangular, tanto rectangular. A diferencia de nuestro cuerpo, la rama mandibular va a estar prácticamente en una dirección ascendente, no tanto en un ángulo de 90 grados, más o menos en un ángulo de unos 110 grados aproximadamente, 110, 115 grados, no es completamente perpendicular y se va a dirigir hacia arriba y ligeramente hacia atrás. Como podemos ver, igual al ser es aplanada nuestra rama mandibular,
Y como tiene forma de un cuadrilátero, pues también entonces vamos a distinguir 4 bordes, vamos a distinguir dos caras, cara externa, cara interna, borde superior, borde anterior, borde posterior y borde inferior, ¿sale? Y entonces en base a eso vamos a ir haciendo la descripción de nuestro lindo, hermoso y encantador hueso. Disculpen con el ruido ambiental. Entonces, primero, cara externa. La cara externa de nuestra rama mandibular, lo podemos ver aquí, también es completamente rugosa, ¿vale? ¿Ya la viste? Rugosita, rugosita, rugosita. ¿Por qué rugosita? Porque aquí va a insertarse un músculo principal de la masticación. Aquí prácticamente en toda la cara externa de nuestra rama mandibular se va a insertar nuestro músculo macetero, músculo principal de la masticación, tanto su haz profundo como su porción superficial, ¿sale? Prácticamente toda la cara externa de la rama mandibular va a estar cubierta por la inserción de este músculo, músculo macetero, ¿sale? De importancia, solamente esto en la cara externa. Cara interna, y viene lo chingón, chingón. Primero, en la cara interna vamos a encontrar también la inserción en su parte, es también rugosa, un tanto rugosa. Vean, aquí vemos el inicio de la línea midoyoidea que les comentaba hace rato. Pero aquí también, en la parte inferior de la cara interna, vamos a encontrar la inserción de vamos a encontrar la inserción, vean, en la parte más inferior de la cara interna de la rama mandibular, vamos a encontrar la inserción de otro músculo principal de la masticación, que es el músculo pterigoideo medial o pterigoideo interno. Si se dan cuenta, prácticamente ocupa las 2/3 partes inferiores de nuestra cara interna y prácticamente se va hacia el borde posterior de la mandíbula. Esto es importante porque este músculo es el que va a generar movimientos de apertura y movimientos de lateralidad durante el trabajo de la articulación temporomandibular. ¿Sale? Vamos bien hasta acá. ¿Qué otra cosa de importante encontramos? Encontramos, vean, prácticamente, aquí los dejo para que lo podamos apreciar bien. Aquí podemos ver, vean, la cara interna, prácticamente en su tercio medio de la cara interna de la mandíbula, vamos a encontrar un saliente en forma de pico. Un saliente en forma de pico, un pico bastante pronunciado. Este este saliente picudo se denomina, ahorita les pongo aquí la notación, permítanme, va a recibir el nombre de, su nombre correcto es la língula mandibular. Língula mandibular. O conocido coloquialmente como espina de Spix. Esto es importante porque esta língula mandibular o espina de Spix es un referente anatómico muy importante. Esta língula mandibular la vamos a encontrar como referencia, les decía, en el tercio medio de la cara interna de nuestra rama mandibular. Aquí específicamente por detrás, entre lo que es la segunda y si estuviera presente la tercera molar, aquí conocemos como fondo de saco, aquí estaría
podemos, ustedes incluso pueden hacerlo ahorita, nada más no vayan a ahogar, introducir su dedo, abrir su cavidad oral, introducir su dedo índice pegado hacia la pared lateral de la mandíbula, van a sentir esta zona que está formada también por una poneurosis aquí, la poneurosis buccinatriz aquí, y entonces introducen su dedo, cierran ligeramente su boca, no vayan a morder, y si van palpando su índice, con su índice de arriba hacia abajo, van a sentir este pequeño abultamiento, que es la espina de Spix. ¿Por qué es importante la espina de Spix? Les decía, porque nos va a servir de referencia, ya que esta espina de Spix tapa o está por delante del foramen mandibular. Está el foramen mandibular y por dentro está nuestra espina de Spix. Pero aquí lo podemos ver de manera más correcta. ¿Vale? Aquí está. Importante esta referencia anatómica porque aquí va a atravesar nuestro nervio alveolar inferior o nuestro nervio dentario inferior. Este nervio dentario inferior o alveolar inferior es una rama colateral del nervio maxilar, del nervio mandibular, del nervio trigémino. Y esto es importante porque este nervio, el nervio alveolar, aquí lo estamos viendo, prácticamente va a entrar en el cuerpo mandibular y va a estar recorriendo todo el interior del cuerpo mandibular. ¿Ya lo vieron? Y va a desembocar en el agujero mentoniano. Entonces, a su paso por todo el interior del cuerpo mandibular, va a dar ramos de inervación a todos los órganos dentarios. El nervio alveolar inferior es el que se encarga de dar la inervación sensitiva a los órganos dentarios inferiores. ¿Sale? Entonces, esto hace que ustedes esta técnica de bloqueo o de anestesia de este nervio, la técnica mandibular. Repito, ustedes no van a poder ver dónde está el agujero mandibular. Lo que sí van a poder palpar y sentir es nuestra espina de Spix. Y entonces ustedes lo que hacen es pedirle al paciente que abra la boca, les decía, con su dedo índice en esta zona, van a percibir dónde está ese pequeño abultamiento, y una vez que lo perciben, introducen su aguja larga en este sentido, van a colocar aquí un depósito de anestesia que va a bañar o se va a difundir para bañar y anestesiar nuestro nervio alveolar. Una vez que ustedes hagan esto, van a generar la anestesia propioceptiva al tacto general, al dolor principalmente, a toda la arcada del lado que están anestesiando. Entonces va a anestesiar tercera, segunda, primera, segundo premolar, primer premolar, y prácticamente hasta los dientes anteriores. Toda la arcada bloqueada por este nervio en técnica de anestesia mandibular. ¿Dudas? Sale. Finalmente, entonces, vamos a hablar de los bordes. De los bordes de nuestra rama mandibular, prácticamente los más importantes son tanto el superior como el inferior. El borde anterior, como lo verán, aquí lo estamos viendo, hay una continuidad de este borde anterior con el borde lateral del cuerpo de la mandíbula. Entonces prácticamente es una continuación. El borde posterior igual es continuidad hacia nuestro cuerpo mandibular en este sentido. El borde que nos va a interesar es este borde inferior y el borde superior, que ahorita veremos por qué. Primero, el borde superior. El borde superior es importante porque vamos a tener tres estructuras bien delimitadas de adelante hacia atrás. Y lo veremos primero.
Aquí estamos en anterior, aquí estamos en posterior. Entonces, la primera estructura es esta en forma de cono. ¿Lo vieron? Como un capuchón de duendecito. Luego tenemos una indentación del borde. Y luego tenemos un saliente en forma elipsoidal o redondeada. Esta, así de adelante hacia atrás, esta zona se va a denominar la apófisis coronoide. La indentación se denomina escotadura sigmoidea. Y finalmente, aquí encontramos el saliente redondeado, es la apófisis condilar. Importante entonces, aquí, la apófisis coronoide es este saliente en forma de capuchoncito, en forma de como sombrero de duende. Es importante porque aquí se va a insertar otro músculo importante de la masticación, que es el músculo temporal. Prácticamente por su cara interna de la apófisis coronoides y en su borde superior va a estar insertado el músculo temporal, músculo importante para la masticación. ¿Sale? Aquí lo vamos a ver. ¿Vale? Entonces vemos cómo el movimiento hace por ¿vale? El movimiento de este músculo. Luego, en esta, la siguiente estructura es la escotadura sigmoidea. Aquí por la escotadura sigmoidea, que es una indentación del borde, es importante porque por aquí van a atravesar tanto el nervio masseterino como nuestra arteria masseterina, que van a dar irrigación e inervación al músculo massetero que está prácticamente en esta zona. Entonces, importancia, en esta escotadura sigmoidea van a pasar el paquete vasculonervioso de la región masseterina. Finalmente, a lo más posterior, encontramos la apófisis condilar. La apófisis condilar, aquí lo podemos ver, vean, son dos estructuras, voy a quitar este nervio. Está formado prácticamente por dos estructuras bien denominadas, vean. Una primera zona estrecha y una zona un tanto más amplia. La zona más estrecha aquí la zona más estrecha, que es aquí, se va a denominar cuello del cóndilo de la mandíbula. Cuello del cóndilo de la mandíbula. Es una estrechez que se vuelve más pequeñita, entonces es el cuello condilar, o el cuello del cóndilo de la mandíbula. ¿Por qué es importante? Porque aquí se va a insertar el otro músculo principal de la masticación, que es el músculo pterigoideo externo o lateral, en el cuello de la mandíbula. ¿Ya lo vieron? Aquí está. ¿Vale? Y finalmente, en la última parte, la más superior, vamos a encontrar un saliente en forma redondeado elipsoidal que se conoce como el cóndilo mandibular. ¿Por qué es importante el cóndilo mandibular? El cóndilo mandibular es aquel que se va a articular con la cavidad glenoidea de nuestro hueso temporal. La cavidad glenoidea de nuestro hueso temporal. Acá está. ¿Vale? Entonces el cóndilo es el que se va a articular con la cavidad glenoidea de nuestro hueso temporal. Y en conjunto van a formar la articulación temporomandibular. ¿Vale? ¿Dudas hasta acá? Vale. Finalmente, el otro borde que les decía es nuestro borde inferior. El borde inferior es el que va a estar obviamente no lo podemos
delimitar de manera adecuada. O sea, no se puede delimitar, tendría que estar aquí, pero es el borde de unión entre nuestro cuerpo y nuestra rama mandibular. ¿Sale? Este borde es importante porque si se dan cuenta, bueno, les decía, es el borde de unión entre las dos estructuras y estructuralmente es la parte más débil de nuestra mandíbula. Cuando nosotros queremos hacer alguna maniobra en la mandíbula, si ejercemos demasiada presión sobre nuestro cuerpo mandibular para hacer una extracción, una recolocación de la luxación o una extracción de una tercera molar que tendría que estar aquí, si aplicamos demasiada fuerza, este sitio de unión, aquí bien delimitado, bien marcadito, incluso aquí se ve la muesca de unión de los dos sitios de calcificación. Esto puede generar que haya una lesión o ruptura o fractura entre el cuerpo de la mandíbula y la rama mandibular. Pues tenemos que tener mucho cuidado. Hacia la parte más posterior, específicamente entre la unión del borde inferior con el cuerpo de la mandíbula, vamos a encontrar una zona específica que es el ángulo mandibular, o también denominado gonion, el ángulo mandibular o gonion. Este ángulo mandibular es la zona más débil de estructura de nuestra mandíbula. Fácilmente puede ser fracturado tanto por fuerzas externas como fuerzas internas. ¿Sale?